Apéndice A. El Templo del Rejuvenecimiento, del libro Crayon 2, No piense como un humano. Del escritor. Dentro de las canalizaciones en directo del capítulo 11 de este libro, Crayon se refirió en 2 ocasiones al Templo del Rejuvenecimiento y nos llevó allí durante viajes. El arquitecto Mark Warner, que estuvo presente durante muchas canalizaciones, ilustró el templo que aparece en la página 160. Esta es la serie de preguntas que le planteó a Crayon en relación con los aspectos específicos del templo y las respuestas de Crayon. Mark. Saludos, grupo de Crayon. Las preguntas siguientes tienen la intención de buscar claridad y dirección en cuanto al diseño del templo del rejuvenecimiento en formas que puedan afectar a la ilustración a incluir en el segundo libro. Además de estas preguntas se plantean otras que van más allá de la misión actual. Ahora deseamos continuar el diálogo acerca de este proyecto, de modo que pueda avanzar a lo largo de su camino destinado. Crayon. Saludos, querido mío. Su trabajo y el tiempo dedicado al espíritu en esta empresa es realmente honrado. No es ninguna casualidad que se sienta tan fuertemente identificado con esta estructura. ¿No lo recuerda todavía? Buena parte de una antigua infancia se la pasó en compañía de su padre, que cuidaba de una estructura muy parecida a esta. Es muy familiar para usted. El karma que lleva consigo aparece en forma de insatisfacción, de la sensación de lo mismo, pues no alcanzó usted una edad apropiada en la que pudiera participar verdaderamente en la ceremonia o ser el objetivo de su maravillosa ciencia. Parece que la Tierra tenía una agenda propia que impidió la continuación de usted. Muchos de los que le rodeaban fueron terminados también en esta época y ellos también experimentan ese temor seminal de acercarse a algo que recuerdan muy bien. Una vez más le damos las gracias por sus esfuerzos, pues aunque le causará alguna ansiedad caminar en medio de su recuerdo, eso también tendrá el efecto de cancelar su temor, de exponerle realmente a lo que es. Su trabajo le aportará acción en su vida y su intencionalidad será recompensada de muchas formas. Como ya le ha dicho mi socio, no contestaré a sus preguntas, ya que eso dejaría al descubierto ciertos atributos del templo, que tienen que ser descubiertas a través de la experimentación y del trabajo iluminado. He aquí, sin embargo, las respuestas que puedo ofrecerle. Dentro de las más cortas hay una gran sabiduría. La cámara interior. Mark. Empezando a partir del núcleo del templo y avanzando hacia el exterior, las comprensiones actuales sobre la cámara interior son las siguientes. La cámara es una esfera dividida en 2 hemisferios iguales por el plano horizontal. El suelo de la cámara está montado sobre el hemisferio inferior y sostenido por este. Dentro de la cámara hay 2 mesas. Una mesa se halla situada en el suelo y está centrada sobre el eje vertical de la esfera de la cámara. Esta mesa recibe al objetivo humano. La mesa gira alrededor del eje vertical, bajo la dirección de uno que se encuentra ante la mesa de control. La mesa de control se halla situada en el piso de la cámara y lejos del eje. La mesa de control está bajo la dirección de alguien a quien se ha denominado el sacerdote del día. El sacerdote del día se ve ayudado por varios otros que se reúnen alrededor de la mesa. Sobre la mesa de control hay 2 pequeñas esferas situadas cerca del borde. Estos objetos ayudan al sacerdote del día a ajustar el templo a las necesidades del objetivo humano. La mesa de control es un círculo. La mesa objetivo es atendida por uno de los ayudantes que se ocupa de las necesidades de aquel que se reclina sobre ella. Mark. ¿Puede clarificar cualquier posible incomprensión de la declaración anterior? Crayon. La mesa giratoria, objetivo del centro, no está centrada en la sala. Su eje se encuentra aproximadamente a 3 metros del eje de la sala. ¿Gira la mesa de control? No. ¿Está montada la mesa de control sobre una plataforma que pivota y que se encuentra elevada un paso sobre el suelo? La mesa de control está perfectamente fija y ligeramente elevada. Está construida de modo que el sacerdote del día se encuentre siempre frente al eje de la sala. ¿Está la mesa objetivo montada sobre la plataforma que pivota y que esté elevada un paso por encima del suelo? La mesa objetiva está sobre un soporte giratorio. Se halla naturalmente elevada por parte de un instrumento que no será revelado en este momento,
pero que durante el transcurso de la ceremonia levantará esta mesa hasta un punto medio situado entre el suelo y el techo. ¿Cuál es la distancia en metros o en pies desde el eje de la cámara a la mesa de control? ¿Cuál es el diámetro interior de la esfera de la cámara de rejuvenecimiento? ¿Cuál es el diámetro exterior de la esfera de la cámara? No es apropiado dar las dimensiones interiores o exteriores. Eso revelaría demasiadas cosas acerca del tamaño de la estructura magnética que contiene. ¿Pivota todo el suelo de la cámara? ¿Pivota algún diámetro del suelo? Sí. La imagen completa es la siguiente. Todo el suelo de la cámara se encuentra sobre una plataforma giratoria. La mesa de control está fijada o montada hacia el perímetro exterior, siempre con el sacerdote frente al eje central de la sala. La mesa objetivo se encuentra sobre una plataforma giratoria separada que gira independientemente, en direcciones y con velocidades diferentes con respecto al suelo general. Si se puede imaginar esto en movimiento, verá cómo la acción magnética en el centro directo de la sala podrá tocar o derramarse sobre cada una de las partes del complejo que mueve la mesa objetivo, apropiadamente con respecto a un foco de energía situado en un solo lugar. ¿Pivota el hemisferio superior alrededor del eje vertical del suelo o pivota la esfera superior a alguna distancia por encima del nivel del suelo? El hemisferio superior es estático y no se mueve. Su percepción es un recuerdo de algo más que hay dentro de la sala, que pivota y que está en lo alto. ¿Se mueve en el hemisferio inferior? El hemisferio inferior es estático y no se mueve. ¿Hay acceso a la esfera inferior y en tal caso puede describir lo que contiene y por qué y cómo se accede a él? El acceso a la esfera inferior y a la esfera superior se efectúa por ascensores situados en la zona del perímetro del vestíbulo exterior. No se trata de áreas de servicio como cabría esperar, sino de áreas de control y alineación visitadas a menudo. No se sorprenda si ve a técnicos en estas áreas, apropiadamente protegidos durante el transcurso de la operación. Está el suelo de la cámara sostenido por un anillo estructural en el perímetro, dejando que los hemisferios superior e inferior se muevan alrededor de su plano fijo. No. La superestructura. Vemos la esfera de la cámara interior contenida y sostenida por un edificio de concha estructural, rodeado por un anillo de salas y por un pasillo que recorre su perímetro a nivel del suelo de la cámara. Por el pasillo de circunvalación circulan personas relacionadas con las actividades del templo, que entran y salen de la cámara y de los espacios de servicio que la rodean y que conectan con las 5 patas del templo, que contienen los ascensores verticales de circulación, los suministros mecánicos, los espacios de regreso y el principal apoyo estructural para la superestructura del templo del rejuvenecimiento. Las patas tienen altura suficiente como para permitir que la aguja inferior se encuentre sobre la base del templo. Lo que se ha comprendido hasta ahora sobre esta superestructura es que además de su servicio funcional para la cámara interior, el diseño de la forma exterior o piel de la superestructura queda a la discreción y sabiduría de los diseñadores. ¿Afecta de algún modo la forma de la superestructura del templo a las características de rendimiento de la cámara, aparte de los materiales usados y del color del recubrimiento exterior? No. Es principalmente estético y ceremonial para el humano atendido como sagrado. Esto, sin embargo, es apropiado, puesto que añade honor al ritual, con lo que el proceso se mantiene igual durante un tiempo prolongado. ¿Hay algunas formas o materiales que pudieran utilizarse en o como parte de la superestructura y que puedan aumentar las funciones de la cámara? El material principal utilizado en toda esta estructura es el cristal machacado. Este exótico material se utiliza casi exclusivamente para el propósito de proteger al humano. Tiene muchas formas dentro de los materiales del edificio y se lo utiliza de modos extraños. El proceso que lo produce hace que su color sea de un negro mate. ¿Existe un diámetro exterior ideal del cuerpo principal de la superestructura que rodea la cámara? Sí. Hay 2 agujas. Una está montada hacia arriba con su base circular
en o por encima del hemisferio superior de la cámara. La otra está suspendida bajo la cámara inferior con su base circular montada en el hemisferio inferior, con el vértice señalando hacia el centro de la Tierra. Ambas agujas tienen la forma de conos perfectos. Ambas son agujas cónicas y están alineadas con el eje vertical de la cámara interior. Ambas agujas tienen en ellas o sobre ellas al menos una espiral. En el dibujo preliminar, el ángulo de las agujas se muestra como de 72 grados por encima del plano horizontal. ¿Está eso bien? Los 72 grados son exactos. ¿Cree acaso que lo imaginó? ¿Necesitan las agujas tocar la esfera de la cámara o deberían quedar fijadas a la superestructura y ser sostenidas por esta? Están fijadas y son sostenidas. Si están adheridas a la superestructura, se alinean tangencialmente los bordes exteriores con la esfera de la cámara. Si no, describa su alineación. Sí, se alinean tangencialmente. Ha visto mucho de esto con bastante claridad, puesto que tiene un fuerte recuerdo de una ventana de una sala en la que se quedaba a menudo y que se encontraba cerca de donde la aguja inferior se adhería a la cámara central. En el dibujo preliminar, las agujas tienen espirales escalonadas, similares a la rampa en espiral del minarete de la gran mezquita de Al-Mutawakkil, en Samarra, Irak. Es posible, sin embargo, que la espiral necesite adoptar otra forma. No estoy seguro sobre esto en este momento. ¿Es una buena forma de diseñarlas? Deberían ser aplicadas a la superficie de la aguja, quedar suspendidas y alejadas de la superficie, realzadas en relieve sobre la superficie o quedar niveladas con la superficie. El dibujo inicial es más exacto de lo que usted mismo sabe. Se trata, de hecho, de una rampa continua que tiene aproximadamente la misma escala mostrada en el dibujo y también acertado en el número correcto de 7. Las agujas están hechas de una sola pieza. Hay momentos en los que he visto que las agujas cambian su progresión geométrica, desde una espiral de gradiente constante hasta que una parece querer acelerar, desacelerar, similar a una espiral Fibonacci en serie. ¿Alguna cosa que decir al respecto? Consulte las preguntas 10 y 11. ¿Puede informarnos ahora del propósito de las espirales? Son enteramente ceremoniales, no científicas. Son simplemente una vaina para los motores del templo, pero tienen un significado muy específico en su diseño, de modo muy similar a las pirámides en su antiguo continente desértico. Son los motores que hay dentro de las agujas los que realizan el trabajo técnico, y aquí es donde se encuentra la nueva antigua ciencia. ¿Hay más de una espiral por aguja? ¡Una! ¿Hay contraespirales como en la cúpula de la capilla de Anet? No. ¿Se muestran en el dibujo preliminar las espirales en la dirección correcta? Eso depende del hemisferio de la Tierra en el que esté construyendo, en una dirección por encima del ecuador y en otra por debajo. ¿Recuerda la canalización sobre los giros? Crayon disfruta haciéndole buscar respuestas. Las espirales, sin embargo, están hechas idénticamente para la zona de la Tierra y son absolutamente idénticas e intercambiables dentro de la misma estructura. He visto en el ojo de mi mente que la espiral adopta la forma de una serpiente enroscada alrededor de la aguja superior cónica. ¿Es este símbolo antiguo y auspiciador tal como se ve en el templo, el que se muestra en el dibujo, o es esta imagen para mi propia diversión, por así decirlo? Ruego que se me ofrezca una comprensión lo más amplia posible. En alguna ocasión he visto la aguja superior alterada respecto de su forma pura. A veces el vértice parece ser una pieza plana dorada incrustada a veces con cristales. Otras veces veo que el vértice aparece truncado en un ángulo o plano con una gran llama o rayo vertical de luz blanca. ¿Alguna cosa que decir al respecto? Su sí mismo superior se está divirtiendo. Ya ha visto los cristales con la exótica superficie lisa y también ha echado un vistazo a la verdadera majestuosidad de la ciencia que encierra y a lo sagrado de los resultados. Era corriente representar este templo en los dibujos como teniendo un haz de luz que conectaba su aguja superior con los cielos. Esto simbolizaba la conexión con el poder espiritual superior
y usted lo ha recordado. En cuanto a la serpiente, es el símbolo del temor, como advertencia de que si se acerca demasiado a ella, le volverá a morder. Su temor seminal vuelve a levantar la cabeza. ¿Están huecas las agujas? Si no, le ruego que nos describa qué hay en ellas y para qué propósito. Sí, véase la pregunta 6. La base. He visto el templo del rejuvenecimiento elevarse sobre un suelo aterrazado de tierra y una estructura piramidal de ladrillo que tiene 2 o 3 pisos de altura y que es muy ancha, con rampas de acceso, jardines, estanques, cascadas y otros adornos similares. Contenidas en la base hay instalaciones de servicio para el templo, como salas de montaje, salas de descanso, servicios de comida, salas de meditación, plantas mecánicas, talleres de mantenimiento, oficinas, etc. Incorporados a la estructura de la base se encuentran los cimientos de las patas del templo y los puntos de acceso a los ascensores situados dentro de las patas. ¿Hay en esta imagen algo que pueda entrar en conflicto con el propósito del templo? Todo lo afirmado es correcto, excepto que cerca de la instalación no hay diversión ni se ofrece comida de ninguna clase. Todo es sagrado y práctico, se pone en todas partes el énfasis en la belleza y se honra a la naturaleza. La forma de la base en plano, elevación o sección es importante para la función del templo. En tal caso, ruego que se nos ofrezca toda la información posible al respecto. La forma de la base es importante para su función y uso como soporte. Como ya sabe, tiene que sostener la estructura, elevar la aguja de abajo con respecto al suelo y también permitir los ascensores mecanizados que utilizan los humanos para entrar y salir, tal como se ha descrito en la canalización anterior. Los ángulos y la forma que aparecen en su dibujo son generalmente correctos. Otras proporciones de aspecto también funcionarán y muchos de estos templos diferían en cuanto al diseño de su base, puesto que eso no era crítico para el mecanismo que contenían. Los factores principales que intervienen aquí son la funcionalidad del apoyo y del uso y nada más. Se organizaron concursos entre quienes construían estos templos para encontrar el diseño más hermoso, de modo que hubo variaciones. Puesto que el ritual y las ceremonias son integrales para la experiencia en el templo del rejuvenecimiento, ¿puede informarnos ahora de cómo era la aproximación al templo vista desde arriba? ¿Puede explicarnos ahora la experiencia ceremonial? No se ofrecerán más explicaciones acerca de la ceremonia, solo que desde su punto de vista es importante saber que la ceremonia se inicia y termina en la base de las patas. Tal como se ha canalizado previamente, hay entradas diferentes para participantes diferentes. La pata más importante es la que conduce a la salida del objetivo humano. Esto es visto casi como un renacimiento. La ropa llevada por el objetivo humano es sagrada y no se quita hasta 3 días después de terminada la ceremonia. Durante este tiempo tiene lugar una gran celebración con la familia y los amigos. En consecuencia, puede esperar que se utilicen simbólicamente para cada pata diferentes metales y esculturas que representen el uso al que están destinadas. Además, en la base de cada pata hay instalaciones para celebrar la ceremonia para los participantes tanto antes como después del rejuvenecimiento. En todas estas ceremonias se utilizaron la luz, el sonido y el color. Hubo mucha emoción que era apropiada. Veo que en lo alto de la estructura de base, por debajo de la superestructura y dentro de la circunferencia de las patas, hay una especie de patio hundido, abierto al cielo y al templo. El estanque es muy profundo y parece estar iluminado y en ocasiones se convierte en un remolino. Cuando el estanque está en calma, el vértice de la aguja inferior casi toca la superficie del agua. ¿Alguna cosa que decir al respecto? Sí, Mark. El estanque estaba allí. El agua es iluminada artificialmente para incrementar el efecto de lo que hace el motor de la aguja inferior cuando se le utiliza, pues dentro del proceso el magnetismo es muy fuerte. La energía, aunque bien protegida, sigue siendo potente en las puntas de los vértices de ambas agujas.
La aguja superior se disipa en el vértice hacia la atmósfera, aunque se produce un efecto observable en el aire durante la ceremonia, un efecto que se puede ver y oler justo por encima y por debajo de las agujas. El estanque de la aguja de abajo tiene el propósito de absorber y disipar los efectos del vértice del motor. El vértice tiene el efecto secundario de elevar y hacer girar ligeramente el agua, así como el de crear una hermosa neblina. Una vez más, se utiliza luz aquí de una manera magníficamente hermosa. A los humanos no se les permite acercarse a menos de 10 metros del vértice. Es un supremo honor y un placer haber tenido la oportunidad de participar en el proceso de planificación. Estoy a su servicio, soy Mark y está usted en mi corazón, como ya sabe. Crayon. Ahora busca el apéndice B, análisis de las parábolas. Mi nombre es Aimé Flores Barbará. Gracias por escuchar.